La palabra dice que esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Tu palabra también nos enseña que si conocemos la verdad nos hará libres. En esta noche te pido, Dios, por favor, que el entendimiento de cada uno de los presentes, Señor, esté abierto y que tú supervises mis labios para que mis labios solo proclamen tu verdad y que tu verdad traiga libertad, Señor. Gracias por permitirme compartir, Señor, tu palabra, y gracias por cada persona que está aquí, por cada mujer, hombre, niño, niña, esforzado y valiente que hoy, Señor, ha dispuesto para estar aquí. Y yo sé, Señor, que tú vas a premiarlos a cada uno de ellos al final, Señor, del seminario esta semana, a recibir el regalo más grande que pueden recibir en sus vidas. Oramos en esta noche en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ama por siempre. Amén y amén. Estamos hablando un poquito, así recordéis, ¿sí?, acerca de lo que es ser verdaderamente feliz, ¿sí? Y hablamos acerca de que el rey David en varias ocasiones manifestó, y él dijo: bienaventurado el hombre, bienaventurado la persona a quien Dios, ¿sí?, no inculpa de pecado, y a quien Dios perdona sus pecados. Y la palabra bienaventurado, decimos que es una palabra que viene del griego, que significa feliz. Y la Biblia dice que una persona feliz es aquella que recibe el perdón de sus pecados. Una persona feliz es aquella que recibe la salvación, que recibe la vida eterna. Y hablamos de que nosotros, o Dios más bien, quiere que usted y yo seamos felices aquí en la tierra también, pero al final una vida eterna donde ya no habrá llanto, no habrá dolor, como dice la palabra. Pero la voluntad de Dios es que usted aquí en la tierra empiece a vivir, a experimentar, a vivir la felicidad que viene de parte de Dios. Y también comentamos de que hoy en día muchas personas ponen su esperanza en el dinero, en los placeres, en muchas cosas materiales para obtener la felicidad, pero nos dimos cuenta ayer que no es así. Que, por ejemplo, el dinero no trae felicidad. El dinero disminuye la infelicidad un poco, pero no trae la felicidad verdadera. Hablamos de que el dinero lo único que hace nosotros es traer una comodidad a nuestra vida, pero que la verdadera felicidad solamente se encuentra o está cuando el hombre se acerca a Dios y Dios se acerca a él. Eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Y hablamos acerca de que nosotros algún día vamos a partir. En un momento que esto no me quiere funcionar. Ahora sí. Bien, y estuvimos hablando acerca de que hay muchos conceptos de muchas personas, ¿sí?, en la vida, en la historia de la humanidad, y hablamos acerca de tres personajes. Aquí quedamos ayer para retomar, de filósofos, ¿sí?, científicos, filósofos que muchos de ellos fueron ateos, que no creían en Dios, y uno de ellos fue Jean-Paul Sartre, que decía que la muerte es el fin de la vida, pero lo que hay después queda como una pregunta eterna. Él nunca obtuvo la respuesta de esto. Emmanuel Kant dijo: el mundo después de la muerte no puede ser probado ni refutado por la razón pura. ¿Pero está? ¿Por qué? Porque esta respuesta solo la encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios. Y Charles Darwin dijo lo siguiente: no sé qué hay después de la muerte, la ciencia no puede explicarlo. Porque hablamos anoche de que la Biblia no es un libro científico, aunque la Biblia trata
o más bien la ciencia, a través de la ciencia misma comprueba que la Biblia es verdadera. Dos cosas importantes que usted debe entender en este seminario, y hoy especialmente, dos cosas. Vamos a ver mucha información, y esa información que vamos a ver, usted quizás no pueda captar, no pueda asimilar en un 100% toda la información. Pero solo le pido dos cosas que entienda a través de lo que usted va a escuchar en esta noche. Número uno, que Dios es 100% verdadero. Y número dos, que la Biblia es 100% la palabra de Dios. Con que usted entienda estas dos cosas y las crea, usted puede recibir la felicidad verdadera, usted puede recibir la vida eterna. La Biblia nos enseña en Hebreos capítulo 9, verso 27, dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Algo que nosotros debemos de entender es que con la muerte física no se acaba todo. De hecho, la palabra muerte en la Biblia no significa cesación de vida. Cuando la Biblia habla de muerte en la Biblia, por lo general, no se refiere a dejar de existir físicamente. Cuando la Biblia habla de muerte, significa de separación. Cuando usted y yo morimos, vimos ayer unas imágenes, nuestro espíritu sale de nuestro cuerpo y nuestro cuerpo va a una tumba, pero nuestro espíritu va a Dios, ¿sí? Donde va a esperar al final de los tiempos, ¿sí? Una condenación eterna para aquellos que no han creído, ¿sí? Y resurrección de vida eterna para aquellos que han creído. Y esto debemos hacerlo muy claro. ¿Por qué? Porque una de las grandes mentiras que Satanás le ha metido a la gente en su pensamiento, en su mente, es esto: uno se muere y todo se acaba, todo termina, hay que disfrutar la vida. Acuérdese usted lo que pasó en el huerto del Edén. En el huerto del Edén, Satanás fue un mentiroso pleno y le dijo a la mujer: no, tú no vas a morir el día que comas del fruto. Ella le dijo: sí, voy a morir. Y esa palabra morir allí no era una muerte física, era una separación de Dios. El hombre iba a perder la comunión con Dios, iba a ser destituido de la presencia de Dios. Y la serpiente le dice: no, tú no vas a morir. Hoy en día es igual. Hoy en día Satanás le dice a la gente: haz, ve, viaja, haz esto, a lo otro, disfruta la vida, porque en algún momento la vida termina. Sí, es verdad, la vida va a terminar, pero la Biblia es clara, y la Biblia dice que hay una muerte, morimos un día, pero después viene un juicio, ¿sí? Y eso debemos entenderlo. En el tiempo del COVID, del coronavirus, fue el tiempo donde más se compraban Biblias. La compra de Biblias aumentó significativamente en medio de este tiempo de la pandemia, porque la gente estaba asustada, la gente estaba con temores, y la gente se refugió ¿dónde? En la palabra de Dios, ¿sí? Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque solo la palabra de Dios tiene la respuesta a todas sus inquietudes, ¿sí? Estuvimos analizando un poco ayer también de grandes personajes. Por ejemplo, el fundador de Samsung, ¿sí? El fundador de Samsung murió de un cáncer en pulmón, y este hombre, antes de morir, 3 meses antes, él sacó 24 preguntas, y todas las 24 preguntas tenían que ver con la eternidad, tenían que ver con la vida después de la muerte, tenían que ver con Dios. Y él le envió estas 24 preguntas a un amigo suyo, sacerdote católico, esperando respuesta de ellas, pero nunca las tuvo. ¿Por qué? Porque el hombre tampoco las conocía. Esas 24 preguntas que él formuló, ¿sí? Entre esas vimos una que dijo si Dios existía, si había vida después de la muerte, ¿sí? Que por qué estaba aquí en la tierra. Un hombre tan rico, un hombre tan poderoso, tan millonario, no sabía por qué estaba en la tierra. Es impresionante eso. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hay 3 preguntas que usted debe hacerse en su vida. Y si usted tiene la respuesta a esas 3 preguntas, usted tiene la felicidad verdadera. Número 1, ¿usted de dónde viene? Número 2, ¿por qué está aquí? Y número 3, ¿hacia dónde va usted? Si usted tiene la respuesta correcta, no cualquier respuesta, si usted tiene la respuesta correcta a esas 3 preguntas, usted puede ser feliz y puede considerar a una persona verdaderamente feliz. De lo contrario, no. Y esas 3 preguntas: ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Y hacia dónde voy? Están aquí. Aquí están, en la palabra de Dios. Por eso estamos aquí estudiando la palabra en este seminario. Apocalipsis capítulo 21, versículos 3 y 4 dice así: yo oí una gran voz del
del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Verso 4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Sabe qué es esto? Esto es el hogar que Dios quiere ofrecerle a usted. Este es el hogar que Dios quiere darle a usted. Aquí en la tierra lloramos, aquí en la tierra tenemos muchas dificultades, aún quizás muchas enfermedades, pero la Biblia dice que si usted cree, si usted recibe la vida eterna, si usted recibe la felicidad verdadera, usted va a recibir esto. Ya no va a haber más lágrimas en el cielo, no va a haber más muerte, no va a haber más llanto, no va a haber más clamor y tristeza. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno recibe la salvación, uno recibe la felicidad verdadera. Y es más, usted desde aquí en la tierra puede empezar a experimentar esto. Esto es muy importante. Y el propósito de este seminario es para que usted entienda esta verdad. Jesús vino a una sola cosa. Jesús no vino a muchas, Él vino a una sola cosa. Mateo capítulo 1, versículo 21 nos dice eso. Cuando el ángel visita a José, le dice a María: no la rechaces, recíbela, porque él pensaba que María lo había engañado. Y el Señor le dice: no la rechaces, recíbela. ¿Sabe qué me dice? Porque lo que hay en su vientre, ese bebé, dice, su nombre es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y termina la frase, o este versículo termina diciendo: porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo vino a salvarte de tus pecados. Cristo vino a darte salvación y vida eterna. El apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio tiene un solo fin, y es darle vida eterna, salvación y perdón de pecados a los seres humanos. No hay nada más. Hoy en día están vendiendo un falso evangelio en muchos lugares. Evangelio de la prosperidad. Venga Cristo y para de sufrir. Venga Cristo y su vida va a cambiar. Usted va a conseguir mucho dinero. Lo están engañando, porque Cristo no vino a enriquecer a la gente. Cristo vino fue a darle salvación y vida eterna, paz al corazón del hombre. Y solo eso se recibe cuando hay perdón de pecados. Mire, este hombre dijo esta frase: la ansiedad y la desesperación humanas solo puede resolverse en el Dios absoluto. La ansiedad, la depresión. ¿Usted cómo se siente en esta noche? ¿Usted cómo se siente en ansiedad, con desesperación, con depresión? Solo en el Dios absoluto se puede encontrar o se puede resolver esto. Para comprender la vida, dijo él, uno debe encontrarse con el Dios creador. Por eso Eclesiastés capítulo 12, versículo 1 dice así: acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Yo antes pensaba que ese era un texto solo para los jóvenes. Jóvenes, no, porque la Biblia es para todos, jóvenes, ancianos, niños. Cuando la Biblia dice acuérdate de tu creador en la juventud, significa ahora que hay tiempo. No esperar que sea demasiado tarde. Ahora es la oportunidad, porque antes que vengan los días malos, hablábamos ayer, antes de que venga una enfermedad, antes de que venga una situación en la cual digas: ¿por qué no reaccioné antes? Estás a tiempo. Hoy es el día de la salvación. La Biblia dice: hoy es el día de la salvación. Sí. Perdón un momento, amor, mi esposa. Sí. Entonces, debemos prepararnos para ir al cielo. ¿Cuántos creen que debemos prepararnos para ir al cielo? Hay que prepararse para ir al cielo. Yo le pregunto en esta noche: ¿quién quiere ir al cielo? ¿Nadie? Yo solo. ¿Quién quiere ir al cielo? Ahora, ¿quién irá al cielo? Es la pregunta. Eso es lo que vamos a aprender esta semana en el seminario. ¿Quién va al cielo? Pastor, al cielo va la gente que hace buenas obras. ¿Usted cree eso? No. ¿Hay que hacer buenas obras? Sí. Pero eso lo vamos a aprender bien, porque mucha gente, ¿quién va al cielo? Vamos a aprender en esta semana. Blaise Pascal, ¿sí? Un gran científico, creyente, digo esta frase interesante, que dice: en el corazón de todo hombre existe un vacío que tiene forma de Dios. Este vacío no puede ser llenado por ninguna cosa creada. Escuche esto: ninguna cosa creada. Nada, ni las mujeres,
ay, yo voy a casarme porque el día que me case, mi tristeza se va a ir. Falso. Yo voy a conseguir dinero, me voy a proponer hacerme rico, millonario, porque el día que tenga dinero voy a ser completamente feliz. Falso. No hay nada en esta tierra que pueda llenar ese vacío. Dice aquí, Él puede, ese vacío, Él dijo, Él puede ser llenado únicamente por Dios. Tremendo esto. Únicamente por Dios. Hecho conocido mediante Cristo Jesús. En Mateo capítulo 11, versículo 28, que dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo sé que muchos de los que están aquí durante mucha su vida han luchado con tantos problemas, tantas dificultades, y han intentado de una u otra manera salir de ellos y no han podido. ¿Sabe por qué? Porque usted ha ido al lugar equivocado. Usted necesita encontrarse con Dios, y por eso en esta noche, en esta semana, está en este seminario, porque usted se va a encontrar con el Dios creador, el Dios del cielo. Dios le quiere dar a usted la felicidad. El primer interesado que usted sea feliz es Dios. Pero Dios le dice a través de su palabra que ni el dinero, ni los placeres, ni nada de este mundo te puede dar la felicidad verdadera. Solo se encuentra en Dios. Solo Cristo puede dar la respuesta exacta. ¿Por qué nacimos? ¿Por qué vivimos? ¿Y dónde vamos después de la muerte? No hay otro lugar. Por eso estos grandes científicos, filósofos, aún ateos, no sabían esta respuesta. ¿Qué pasaba después de la muerte? Porque no la conocen. No sabían. Pero solo Cristo puede dar la respuesta. Y una pregunta importante: ¿es necesario que mis pecados sean perdonados? Es muy necesario que tus pecados y mis pecados sean perdonados para poder tener la felicidad verdadera. Si esto no sucede, jamás vas a obtener la felicidad verdadera. Amós capítulo 4, versículo 12, que dice: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. ¿Qué dice? Prepárate. ¿Y qué estamos haciendo en esta noche? Y ese seminario, nos estamos preparando. ¿Por qué? Porque usted y yo algún día vamos a estar de pie ante Dios. Usted y yo algún día le vamos a dar cuenta a Dios. Y necesitamos estar preparados. Y estamos aquí por eso que invirtiendo en la salvación. Este seminario no tiene ningún costo. Como le decía ayer, muchas personas me dijeron: pastor, ¿y tiene algún costo? Absolutamente nada. Aquí no tiene que dar una ofrenda ni un diezmo, nada de eso. Usted lo único que necesita es tener un corazón dispuesto, prepararse, invertir, anhelar y tener voluntad para escuchar la palabra de Dios, nada más. Solo eso. ¿Sí? Y no creer que muchas veces hay personas que piensan de una manera incorrecta, y hay un efecto que se llama el efecto Dunning-Kruger. Ese efecto, ¿qué significa este efecto? Este es el efecto de la persona con poco conocimiento tiende a sobreestimar su comprensión, mientras que aquellos con más conocimiento reconocen los límites de lo que saben. ¿Qué significa esto? Hay personas aquí que tienen un poco de conocimiento de algo, pero ese poco de conocimiento, ¿sí?, hace que su corazón se cierre, hace que su corazón no quiera aceptar verdades que no conoce. Y así muchas personas, usted le habla de la palabra, le habla de Dios y dice: sí, yo he ido a la iglesia, yo me congrego en una iglesia, es más, yo estudié teología, pero no quieren muchas veces aceptar verdades que Dios le está hablando. Entonces, como esta persona está en ese estado, ¿sí?, tiene un poco de conocimiento, cree que lo entiende todo. Hay personas que han leído libros y creen que lo entienden todo, y no es así. ¿Por qué? Porque la Biblia que dice en Mateo capítulo 5, dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Y el pobre en espíritu es ese, aquel que reconoce su necesidad, aquel que reconoce que necesita un cambio, aquel que reconoce. Dios no va a entrar, Dios no va a salvar a una persona que no acepte la ayuda de Dios, que no acepte el consejo de Dios. Pero resulta que cuando una persona no piensa de esta manera, que piensa que tiene un conocimiento, ¿qué sucede con esta persona? Ella cae en el valle de la desesperación. Entonces, cuando cae en el valle de la desesperación, es un efecto. Esta persona tiene, escuche bien, la posibilidad de ir escalando.
Tiene la posibilidad. Por eso que dice la Biblia, Dios un corazón contrito y humillado, Dios que jamás lo desprecia, pero los altivos Dios los mira de lejos. Cuando una persona reconoce y cae en el valle de la desesperación, ¿sí?, y descubre y dice, Dios es santo. Dios, una persona cuando dice, soy pecador, pero usted le dice a alguien, usted es pecador. Cuando a mí me predicaban en una ocasión, yo soy pecador. ¿Pecador yo por qué? Si yo soy cristiano. Pero cuando me enseñaron por la palabra que yo era un pecador, yo caí en ese valle de la desesperación y dije, yo entiendo, reconozco. Y empecé a escalar. Y luego esta escala me lleva a la rampa de la iluminación. ¿Por qué? Porque entre más yo conozca de Dios, entre más Dios me hable, más voy a entender mi necesidad de Dios. Pero cuando yo creo que por un poco de conocimiento que tengo, cierro la puerta de mi corazón, cierro mi vida, es difícil que Dios sobre. Es difícil que Dios sobre. Entonces, cuando una persona cae en ese estado, va a la rampa de la iluminación. ¿Por qué? Porque con más conocimiento crece la humildad y el asombro por Dios. Dice, wow, entiendo que es Dios. Jesús murió por mí en la cruz, Él dio su vida por mí, Él derramó su sangre, Él perdonó mis pecados. Wow, entiendo. Esa persona empieza a escalar, no se cierra, y por último llega a ser una vida fructífera. ¿Sí? Pero las personas con poco conocimiento tienden a sobreestimarse, se jactan, presumen como si conocieran todas las cosas más que Dios, y eso es totalmente falso. Mire, viene una pregunta importante. ¿Usted ya recibió la salvación? ¿Usted ya es salvo? ¿Usted está seguro de que va al cielo? Si esta noche usted muriese, ¿usted está seguro que va al cielo? ¿O dónde va usted? Ahora, si su respuesta es sí, yo ya recibí la salvación, ¿cuándo la recibió? ¿Dónde la recibió? ¿Para qué la recibió? ¿Y a través de qué la recibió? Hoy en día, este tema de la salvación en muchas personas ha sido un tema muy transversado, un tema donde muchas personas han fallado en este tema de la salvación como tal. Y esta pregunta es muy importante, porque como hablábamos ahora, hay vida después de la muerte, hay un juicio que viene. Ahora, ¿existe? Es una pregunta importante. ¿Existe el mundo después de la muerte? ¿Usted cree que existe un mundo después de la muerte? ¿O usted cree que una persona se muere y todo se termina? Mire, la Biblia es verdadera. Si la Biblia es verdadera, si la Biblia es verdadera, ¿sí?, es porque Dios existe. Si Dios existe, existe el cielo y el infierno. Hemos analizado un poco ayer acerca de la autenticidad, la veracidad de la Biblia. Y hemos también visto la existencia de Dios y vamos a seguirlo viendo. Con solo entender esas dos cosas, que Dios es 100% verdadero y que la Biblia es 100% verdadera, podemos creer que existe ¿qué? Cielo y infierno. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de él. En la Biblia hay muchas profecías que se han cumplido. Vamos a ver un poco de ellas ahora. Muchas cosas de la historia de la humanidad que se han cumplido al pie de la letra y no ha habido error alguno. Eso nos da ¿qué? Credibilidad en la palabra de Dios. Dios nunca te va a obligar a creer en Él. Dios siempre va a mostrar pruebas de su existencia. Y si la Biblia es verdadera, es porque Dios es verdadero y existe. Y si Dios existe, es porque existe ¿qué? Un lugar llamado el infierno y otro lugar llamado el cielo. Aquí dice que el infierno tendrá su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y acá el cielo dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Mira, Jesucristo vino a liberarnos de esto, para llevarnos acá. Él vino a salvarnos. Uno le pregunta a la gente, le dice, o le predica a la gente, mire, Jesús le quiere salvar. ¿Y de qué? De esto, el infierno. Es real, existe. ¿Sí? ¿Dónde vivirá eternamente después de la muerte? Es una pregunta importante. ¿Usted dónde vivirá? ¿Dónde quiere vivir después de la muerte? ¿En el cielo o en el infierno? Y esta decisión usted la debe tomar ¿cuándo? Aquí, ahora. No es después de muerto. Un día me encontré una señora que inclusive va a una iglesia y le compartía acerca del Evangelio de la Salvación y le pregunté, ¿ya es salva?
¿Sí? ¿Cuándo? ¿Cómo? No supo responderme. Y yo le dije a ella, si usted muere hoy, ¿para dónde se va? ¿Sabe qué me respondió? Me dijo, Dios sabrá para dónde te manda. No. Uno aquí en la tierra, aquí, usted debe decidir, y usted debe, aquí, se da cuenta, y usted debe tener si va al cielo o no va al cielo. Si va al cielo o va al infierno. Eso es muy importante, hay que definirlo aquí y ahora. ¿Sí? Isaías capítulo 55, versos 6 y 7 dice así: buscar a Jehová mientras pueda ser ¿qué? Hallado. Llamarle en tanto que está ¿qué? Cercano. ¿Qué significa ese texto? Mire, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Llamarle, ¿qué significa? Oportunidad de escuchar. Mientras está cercano. ¿Cercano a dónde? Aquí. Dios en esta noche está cercano. ¿Por qué? Porque estás escuchando su palabra. Aquí está, Dios está cercano. Él te está hablando esta noche. Él te va a hablar en este seminario. ¿Por qué? Porque Él no quiere que te pierdas. ¿Qué dice la Biblia? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio ¿para qué? Para perdonar. Mire, Dios ya preparó la salvación. ¿Cuántos creen eso? Dios ya preparó la salvación para hacernos felices en esta tierra y en el cielo. Pero hay dos cosas que hay que hacer. ¿Cuáles son? Anhelar y tener voluntad de escuchar. Muchos de los que están aquí se esforzaron en venir esta noche. Y quizás en la mañana, en la tarde, tuvieron muchas luchas. ¿Será que voy o no voy? Pero usted está aquí porque su voluntad se esforzó, quiso, voluntariamente está aquí. Y eso a Dios le agrada. Porque ese es un requisito, o esa es una señal de que usted quiere tener la felicidad de verdadera. Eso es muy importante que lo podamos entender. El texto dice, mientras pueda ser hallado, hay que acercarse a Dios. Este hombre, Arthur, dijo esta frase: es difícil encontrar la felicidad dentro de uno mismo, pero es imposible encontrarla en otro lugar. Le pregunto, ¿es cierto eso o es falso? Falso, está equivocado. Muy bien, le leo: es difícil encontrar la felicidad dentro de uno mismo, pero es imposible encontrarla en otro lugar. Pero ¿qué dijo el rey David? El rey David dijo lo siguiente, como también David habla de la bienaventuranza del hombre, diciendo, bienaventurado, no se le olvide esa palabra que es feliz. Vamos a traducirlo de esta manera: feliz aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Entonces le pregunto, ¿se puede ser feliz? ¿Sí o no? Sí se puede ser feliz. Se puede. Sí. Ese pensador también dijo lo siguiente, dijo que el hombre no cambia totalmente. Eso es falso. ¿Sí? Lo material no nos da comodidad, pero nos da respuestas esenciales. ¿Sí? Como qué es la vida, quién soy yo o a dónde voy. Pero no nos da respuestas esenciales. ¿Sí? Propósito del estudio de ese seminario: conocer a Dios. ¿Sí? Conocer a Dios. Conocer qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Propósito de la vida, ¿por qué estamos aquí? Conocer su voluntad, ¿qué Dios quiere que yo haga? Y por último, la verdadera salvación. Este es el propósito de este estudio bíblico: conocer quién es Dios. Ya hemos conocido un poco, lo vamos a seguir conociendo. El propósito de la vida: Dios quiere que yo sea feliz, Dios quiere que yo sea salvo, Dios quiere que yo tenga vida eterna. Y conocer su voluntad, después de ser salvo, después de tener la vida eterna, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? Y por último, la verdadera salvación. Eso es lo que vamos a tratar en este estudio. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5, dice así. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probamos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¿Qué nos enseña ese texto? Que debemos de chequear nuestra vida. ¿Soy feliz o no? ¿Soy salvo o no? ¿Puedo ir al cielo o no? ¿Tengo algún pecado ante Dios o no? Es importante examinarnos, porque muchas personas dicen, yo estoy en la fe,
Muchas personas dicen, yo creo en Dios, pero aquí el texto dice examinado, chequee si estáis en la fe. ¿Por qué? Porque si una persona que está en la fe, una persona que tiene vida eterna, es una persona que es feliz. Una persona que está en la fe verdadera es una persona que tiene seguridad de su salvación. Y una persona que está en la fe es una persona que está segura que el día que muera va directo al cielo. Es importante esto, que lo tengan muy presente. Existen dos clases de personas en este mundo: los religiosos y los pecadores. ¿Quiénes son los religiosos? Los religiosos son aquellas personas que piensan que porque hacen ciertas obras o pertenecen a un grupo religioso, piensan que por eso son salvos. ¿Quiénes son los religiosos? Aquellas personas que piensan que haciendo ciertos ritos, ciertas obras, ellos dicen, yo me merezco el cielo es mío. Y están los pecadores, que son aquellos que pues rechazan y no quieren conocer a Dios. Pero hay otro grupo que Dios llama los justos, los hijos de Dios. Y por eso el texto nos habla de examinarnos si realmente nosotros estamos en la fe verdadera. ¿Sí? Aquí quizás hay muchas personas que van o han ido a una iglesia o están a una iglesia. Y es importante que usted a través de este seminario chequee si realmente usted está en la fe verdadera, si realmente usted es salvo, si realmente usted es feliz. Porque la Biblia es clara. Y la Biblia nos enseña que cuando uno recibe la salvación, cuando uno recibe el perdón de los pecados, usted, escuche, la Biblia le enseña, recibe vida eterna y recibe la felicidad verdadera. Es importante eso que lo analicemos aquí. Muchas personas, ¿sí?, piensan que son hijos de Dios por ciertas características. Número uno, por la familia cristiana. Versículo Ezequiel capítulo 18 verso 20 dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. ¿Qué significa esto? Hay personas que dicen, yo soy hija de Dios, yo voy a ir al cielo porque mi papá va a la iglesia, mi mamá va a la iglesia, y como yo también voy para el cielo. Yo soy hijo de Dios, yo voy al cielo porque mi papá es pastor. Muchas personas piensan que porque viven dentro de una familia cristiana son salvos. Como mi abuela es cristiana y vivo en la casa de ella, el día que el Señor venga yo me voy con ella también. No, no es así. Eso es falso. ¿Sí? Por eso Juan capítulo 1 verso 13, ¿qué dice? ¿Qué dice el texto? ¿Quiénes son hijos de Dios? Hijos de Dios no son engendrados de sangre. ¿Es eso? No, yo vengo de una familia cristiana, traigo sangre cristiana. ¿Dónde está eso en la Biblia? Dice, no son hijos de Dios los que son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. ¿Qué voluntad de carne? Hay personas, hombres, que constituyen a muchos hijos de Dios. Usted ya es hijo de Dios cuando esa persona no ha nacido de nuevo. Primero esto. Y esto sucede muchas veces en muchas iglesias. A la gente le dice, mire, usted ya es hijo de Dios. Y el mismo hombre se encarga de por voluntad humana decirle a otro que es un hijo de Dios y que va al cielo, cuando esa persona realmente no ha creído en el evangelio y no ha nacido de nuevo. Otra manera es obras bondadosas. Muchas personas piensan que van a ir al cielo porque hacen buenas obras. Y no es así. ¿Qué dice la Biblia en Tito capítulo 3 versículo 5? Dice, nos salvó, Cristo nos salvó. Dice, no por obra de justicia que nosotros tuviéramos hecho. Las obras son buenas y a Dios le agradan las obras, pero ninguna obra sirve para usted obtener la salvación. Ninguna obra que usted haga no sirve para obtener la vida eterna. No es así. La Biblia va en contra de eso. Pero muchas personas están así. Haz esto y serás salvo. Por ejemplo, muchos le dicen, haz esto y serás salvo. ¿Sí? Haz esto y moverás la mano de Dios. A muchas personas le dicen, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres que Dios te escuche? Ayuna, vigila, haz este esfuerzo, vigila, haz esto para que Dios te escuche. Haz obras para ser salvo. La Biblia me enseña esto. La Biblia me enseña que la salvación se recibe por obras. Número 3, ofrendas. Hay personas que piensan, ¿sí?, que si da una buena ofrenda,
¿Sí? Si contribuye para la iglesia, piensa que son salvos. En Hechos capítulo 8, versículo 20, ahora, entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Ese era un hombre que vio como los apóstoles echaron fuera un demonio y dijo: yo también voy a hacerlo, y pidió: denme ese poder. ¿Y qué le dice él? El don de Dios. ¿Y ese don qué significa? La salvación. No se recibe por dinero, se recibe solo por la fe. ¿Sí? Es importante que eso lo tengamos muy claro. Juan capítulo 3, es importante esa parte acerca del nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, versículo 3, Jesús tiene una conversación con un hombre llamado Nicodemo. Y Jesús le responde a este hombre y le dice lo siguiente, mire. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Quién va al cielo? ¿El que hace buenas obras? ¿Quién va al cielo? ¿El que tiene familia cristiana? ¿Quién va al cielo? ¿El que hace buenas ofrendas? No. La Biblia dice que el único requisito para ir al cielo hay que nacer de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? Es nacer 2 veces. Yo le pregunto en esta noche: ¿cuántas veces nace un pajarito? ¿Cuántas veces? Un pajarito nace 2 veces. Cuando la mamá pajarita pone el huevo, ahí nació la primera. Y cuando el pajarito rompe el cascarón, nace segunda vez. Cuando la Biblia habla acerca de nacer de nuevo, significa que usted y yo, para ir al cielo, tenemos que nacer una segunda vez. Ya nacimos una vez. ¿Cuándo fue? El día que nuestra mami nos tuvo. Ahí nacimos una vez. Pero hay un segundo nacimiento que la Biblia exige. Dios exige este segundo nacimiento para poder ir al cielo. Y ese nacimiento, ¿qué significa? Miren, cuando Adán estaba en el huerto del Edén, Adán tenía comunión con Dios. Adán se comunicaba con Dios. Usted puede leer en Génesis. Pero cuando el hombre desobedeció, dice que el hombre, su espíritu murió en el huerto del Edén. La comunión con Dios se pierde. Y de allí en adelante todos los seres humanos que nacen, todos los seres humanos que nacieron después de Adán, todos nacimos con el espíritu muerto. ¿Por qué el espíritu muerto? Porque el espíritu de nosotros, lo vimos un poquito ayer, el espíritu de nosotros es la parte religiosa, es la parte que nos comunica con Dios. Por eso usted ve que la gente que no ha nacido de nuevo, la gente que vive en las tinieblas, nunca les hace buscar a Dios, porque su espíritu está desconectado con Dios. Por eso cuando Cristo viene y tú escuchas la palabra, oyes el evangelio, la palabra te da vida, y esa palabra hace que tu espíritu vuelva a se conecte con Dios. Y esto es lo que está pasando en este seminario, y esto es lo que va a suceder durante toda esta semana. Tu espíritu está muerto, tu espíritu está en un letargo espiritual, pero la palabra que hace, la palabra activa tu espíritu para que tu espíritu vuelva y se conecte con Dios. La Biblia es clara y dice que solo se puede ir al cielo si se nace ¿de qué? De nuevo. No hay otra manera. Pastor, yo me hago muchas buenas obras y por eso voy al cielo. Falso. Pastor, yo me congrego todos los domingos en la iglesia, no me pierdo culto y voy para el cielo. Falso. Pastor, falso, nada te sirve para eso. Ah, pastor, o sea que no debo congregarme, claro que sí, pero no mezcles una cosa con la otra. Y muchas personas hoy así, mezclan esto y por eso no tienen la salvación, porque la salvación no consiste en esto. ¿Cómo se nace de nuevo? La Biblia es clara, miren. Primera de Pedro 1:23 dice así: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Cómo dice la palabra siendo renacidos? Esta palabra re es un vocablo que significa volver, nacido, volver a nacer. Pero ¿cómo volvemos a nacer de nuevo? No de simiente corruptible. ¿Por qué? Porque ya nacimos de simiente corruptible, ya mamá nos tuvo. Sino de incorruptible, es un nacimiento espiritual. Ahora, ¿cómo se nace espiritualmente? ¿Cómo tu espíritu que está muerto vuelve a conectarse con Dios? ¿Cómo dice? Por la palabra. Cuando tú escuchas la palabra, cuando tú oyes la palabra, tu espíritu renace. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír
la palabra de Dios. Por eso en esta noche, esta semana, tu espíritu está siendo avivado, está resucitado para volverse a conectar con Dios, para que tus pecados sean perdonados, para que recibas la vida eterna y para que tengas la felicidad verdadera. No hay otra manera. No hay otra manera de nacer de nuevo, solo por la palabra que vive y permanece para siempre. Pues que hay la salvación, veamos. Esos fueron grandes hombres en la época siglo 100 y pico después de Cristo. Por ejemplo, Cirilo de Jerusalén. Cirilo fue un teólogo y un anciano de Jerusalén. Él dijo esta frase, dijo: la cruz, la corona de la victoria sobre el pecado, por medio de ella viene el perdón de los pecados. Clemente de Roma dijo: no somos justificados por nosotros mismos, ni por nuestra propia sabiduría, ni por nuestras obras, sino por la fe. ¿Sí ven? No somos justificados. Esta palabra justificados en la Biblia es la misma palabra salvos, es la misma palabra vida eterna, es la misma palabra perdón de pecados. Él dice que nadie puede ser salvo, nadie puede recibir la vida eterna, nadie puede tener la felicidad verdadera por sí mismos, ni por propia sabiduría, ni por obras. Él dice solo por la fe, solo por la fe en Jesucristo. Y ese teólogo de nuestro siglo dijo esto: la salvación pertenece al Señor. Él la realizó y la ofrece gratuitamente a todos los hombres. Claro, porque si yo tengo que hacer algo para ser salvo, ¿para qué vino Cristo entonces a morir? Si yo tengo que poner a hacer algo para ser salvo, ¿para qué entonces Cristo vino a morir? Hay muchas personas que dicen: mire, usted tiene que hacer esto. Por ejemplo, Jesús le dijo a Nicodemo: hay que nacer del agua y del Espíritu. Y muchos toman esa palabra del agua como el bautizo. Y por eso muchas religiones dicen: si usted no está bautizado en agua, usted no es salvo. ¿Dónde está eso en la Biblia? La Biblia no enseña eso. Solo a través de la fe. El apóstol Pablo dijo lo siguiente en Romanos 1:16. Pablo dijo: porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Buenas noticias. ¿Qué es el Evangelio? Que Cristo vino hace 2000 años y murió por ti y por mí en la cruz para pagar tus pecados, para cancelar tus pecados. Esa es la buena noticia. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es que poder de Dios. ¿Para qué es el Evangelio? ¿Poder de Dios para qué? ¿Para hacerme rico? ¿Para qué es el Evangelio? ¿Poder de Dios? ¿Para ser una persona reconocida en la tierra? No. El Evangelio tiene un solo fin: para salvación a todo aquel que cree. ¿Quién recibe la salvación? El que cree solamente. El que cree en Jesucristo. Dice el judío primeramente y también al griego. ¿Qué significa esa palabra? Es para todo el mundo. Pero el que cree. El que no cree, no. Juan capítulo 3, versos 16, 17 y 18 nos enseña eso. Dice que el que cree en Él tiene vida eterna, pero el que no cree en Él ya ha sido condenado. Ahí está la clave: creer o no creer. No habla de obras. Allí no dice: mire, si usted hace muchas obras, usted es salvo. Allí no dice: si usted deja de hacer obras, usted no es salvo. No, dice: el que cree. El que cree. Hechos capítulo 10, verso 43, ¿qué dice? Hablando: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren, diga esa palabra, todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Sí ven? Solo creer en Cristo es lo único que Dios nos exige, nos pide para recibir la salvación, nada más. Pero hoy en día, ¿qué dice a la gente? Cuide la salvación porque la puedes perder. ¿Dónde está eso en la Biblia? O dicen a la gente: mire, usted es la salvación. No, eso lo vamos a ver más a profundidad en el seminario. Es un tema muy importante. Usted lo va a entender a la luz de la palabra. Mire, el Evangelio es poder de Dios que salva a los pecadores ¿de qué? Del infierno. Buenas noticias. ¿Qué era buena noticia? Que un pecador inmerecido puede ir al cielo. ¿Se alegra con esa noticia? ¿Cuál es la buena noticia? Que el Evangelio nos libera del infierno. ¿Cuál es la buena noticia? Que usted y yo, que somos pecadores, que no merecemos el amor de Dios, podemos ir al cielo si creemos en Él. Esa es la buena noticia. Yo siempre me gusta tomar un ejemplo de 3 personas que fueron al cielo. Es una ilustración: un musulmán, un judío
y un justo, un cristiano. Y llegó el judío al cielo, murió, y llegó al cielo y le pregunta en el cielo: ¿usted por qué cree que debe entrar al cielo? El judío dice: porque yo he guardado la ley de Moisés, yo he guardado la ley mosaica, yo he sido íntegro en la ley mosaica. Yo, ok, haga su lado, un momento, espere. Llegó un musulmán y el musulmán dijo: mire, el judío dijo que él guardó la ley mosaica durante toda su vida. ¿Usted qué ha hecho? El musulmán dice: yo también he guardado mis costumbres que me han enseñado. Yo he tratado de no contaminarme con este mundo. Le he sido fiel a mi Dios, Alá, y por aquí, hágase un lado. Son muchas cosas, ¿cierto? Pero llega el cristiano justo, el Hijo de Dios, y le preguntan: mire, aquí el judío dijo que él hizo esto. El musulmán dijo que hizo esto. ¿Usted qué ha hecho? El cristiano agacha la cabeza y dice: yo no he hecho nada. Dice: ¿cómo así que usted no ha hecho nada? No. Y allá estaba Cristo sentado. Dice: porque todo lo hizo Él por mí. Eso es salvación. Eso es la salvación. No necesitamos hacer nada humanamente para ser salvos. Cristo lo hizo todo por usted y por mí. Él derramó su sangre por usted y por mí. Y Él quiere en este seminario darle la salvación y la vida eterna. Usted no tiene que hacer nada. Entonces, veamos evidencias históricas de cómo Dios obra en la humanidad. Durante hoy y parte de mañana vamos a ver evidencias históricas, Dios cómo obra en la humanidad. Y estas evidencias históricas de cómo Dios obra en la humanidad nos van a llevar a creer aún más en Dios y a creer que la Biblia es 100% la palabra de Dios. Razones por las que aprendemos la historia pasada registrada en la Biblia. Sí, razones. Sí. Aquí en este Isaías 41, 22, 23, Dios desafía a los dioses. Y Dios dice que el único Dios verdadero tiene que tener tres cualidades. ¿Por qué Dios es Dios? ¿Y por qué el Dios de la Biblia es el único Dios verdadero? Hay muchos dioses en el mundo, hay muchos, pero el único Dios verdadero en la Biblia, ¿por qué? Tiene tres cualidades. Isaías lo registra. Isaías, vamos a verlo, dice: traigan, anúncienos lo que ha de venir. Número uno, el único Dios verdadero, que es nuestro Dios, conoce perfectamente el futuro. No hay ningún Dios en la tierra, no hay ninguna persona, ningún Dios creado por el hombre, no hay nadie que conozca el futuro sino Dios. Número dos, dice: díganos lo que ha pasado desde el principio. Conoce el pasado perfectamente. Dios conoce el pasado perfectamente y conoce el futuro perfectamente. Y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postremería y hacernos entender lo que ha de venir. ¿Sí? Danos nueva de lo que ha de ser después, pasado, futuro. ¿Sí? Para que sepamos que vosotros sois dioses. Dios nos reta, dice: si ustedes son dioses, díganme qué va a pasar en el futuro. Ningún Dios puede hacer eso, nadie puede hacer eso, solo Él. Si ustedes son dioses, díganme completamente. Bueno, quizás lo pueden hacer la historia pasada, pero la futura jamás. Y por último, ¿qué dice? O a lo menos hacer bien o hacer mal. Dios es el único que tiene estas cualidades. Dios puede hacer el bien y puede hacer el mal. Pastor, sí, así lo dice la Biblia. Entonces, ¿cuáles son las razones que aprendemos la historia pasada registrada en la Biblia? Número uno, cuando aprendemos la historia, es una verificación de la veracidad bíblica, hecho bíblico que Dios existe. Y número dos, enseñanza actual a través de la historia pasada. Nos guía, instruye y da sabiduría para nuestra vida hoy. Entonces, esta es la razón por la que aprendemos la historia pasada registrada en la Biblia. Hay muchas cosas que en la Biblia están registradas, ¿sí? Y no habían pasado, pero pasaron. Profecía. La tercera parte de la Biblia es profecía. ¿Sí? Todo lo que Dios dijo en el pasado se ha cumplido. Todas las profecías en la Biblia están cumplidas, todas. Y no se habían cumplido unas, pero ya Dios había dicho que iban a suceder y luego pasaron. ¿Sí? Por ejemplo, si Dios es Dios, tiene que saber la historia pasada, qué sucedió allí y qué sucederá en el futuro. Por esta razón conocemos que es el verdadero Dios.
La historia bíblica, escuche esto, la historia bíblica no solo nos da información de lo que pasó, sino que debemos identificarnos con lo sucedido. ¿Sí? Por ejemplo, la historia del huerto del Edén. Dios habló de una historia que pasó en el huerto del Edén, tal que está en la Biblia. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿existió este lugar usted? ¿Qué cree usted? ¿Será que el huerto del Edén que habla Génesis existió? ¿O eso es un cuento? No, pastor, eso es un cuento. Como el cuento de, ¿cómo se llama? El cuento de la princesa y, ¿cómo es que? El sapo, ¿no? ¿Sí? La princesa. No. Vamos a verificar por la palabra la realidad. Génesis capítulo 2, versos 11 y 13. Todo esto que vamos a ver en este momento, ¿sí?, es mirar la autenticidad de la Biblia, la veracidad de la Biblia. Y usted va hoy a creer que, con eso que le voy a enseñar, que lo que dice la Biblia es verdad. Es decir, que todos los temas que tratemos de aquí en adelante, usted va a decir, lo creo. ¿Por qué? Porque la Biblia es 100% la palabra de Dios. Mire, la Biblia habla en Génesis capítulo 2, versos 11 y 13 y 14, dice, de unos ríos que estaban en el huerto del Edén. Dice, el nombre del uno era Pisón. Ese es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El nombre del segundo río es Gión. Ese es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Ese es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es Éufrates. Miren, aquí, esta foto. Esta es la geografía del Edén. Lo vamos a ver aquí, voy a resaltarle. ¿Sí? Aquí, el territorio del Edén. Aquí en el Edén había 4 ríos. Aquí nombra Pisón, Gión, Tigris y Éufrates. ¿Sí? Leímos que hay uno que se llama como Pisón, Gión, pero ¿cómo se llama en Génesis? Hiddekel. O es el Tigris. Estos 4 ríos, ¿será que existen hoy en día? Hoy en día solo tenemos el conocimiento visible, por así decirlo, solo de 2 ríos. ¿Cuáles son? El Tigris y el Éufrates, que de hecho este Éufrates se está secando. ¿Sí? Pero la pregunta es, ¿dónde están estos otros 2 ríos? Porque muchos dirán, Génesis es falso. Eso es mentira, el huerto de Edén no existió, porque en la actualidad solo existen ¿cuántos ríos? Tigris y Éufrates. ¿Dónde están estos 2 ríos? Veamos. Mire, aquí, voy a mostrarle aquí. En esta zona que está aquí están estos 2 ríos que hoy conocemos. Aquí está el río Tigris aquí y el río Éufrates, o es el Hiddekel. Ahora la pregunta es, ¿dónde están los otros 2 ríos? ¿Qué se hicieron? La Biblia es falsa, dice muchos, porque ¿dónde están los otros 2 ríos? Vamos a ver dónde están. Mire, acá. Esos 2 ríos son los 2 ríos que hoy existen. Aquí está el Tigris y aquí está el Éufrates. ¿Sí? Aquí en el mapa, aquí Tigris, aquí azul y aquí Éufrates. ¿Sí? ¿De dónde están los otros 2 ríos? Una nave espacial detecta el pasado enterrado en el desierto del Sahara. ¿Usted sí sabía que el desierto del Sahara antes no era desierto? Y han descubierto que debajo del desierto del Sahara existió un mundo con vegetación. Está descubierto. Y aquí, escuche esto, voy a colocarlo aquí, en esto amarillo, dice, una nave espacial detecta el pasado enterrado aquí. Voy a leer aquí. La interpretación de estudios de radar realizados por el transportador espacial Columbia revela un nuevo conjunto de conocimientos geológicos. ¿Sí? ¿Y qué descubrieron con esta nave espacial? ¿Cuántos han hecho alguna vez lo que se llama la radiografía? Cuando uno tiene un problema, me duele la mano y yo pienso que tengo una fractura, va a una radiografía, rayos X, y le muestran algo. Resulta que esa nave Columbia espacial tomó fotos en esta parte del desierto y se dio cuenta de algo. Aquí está. Existe un antiguo río bajo el desierto del Sahara del que nadie sabía. ¿Sí? De acuerdo al equipo de lo que
de acuerdo al equipo que lo que descubrió, bueno, esa información aquí, vamos acá. El jardín del Edén son los lugares donde pudo haber estado este río. Aquí dice, imágenes de satélites, ¿sí?, de la NASA, y descubrieron lo siguiente, aquí, historicidad del mediante propuesta arqueológica, y esos dos ríos, según estudios de la NASA y con ese satélite, están fosilizados debajo de lo que hoy se conoce como el Golfo Pérsico. ¿Por qué en esa zona del Golfo Pérsico es la zona donde se produce el 66% del petróleo del mundo? ¿Sabe por qué? Porque en esa zona es donde existió el huerto del Edén, y hay pruebas científicas de ello. Allí existió, y lo que fueron toda esta vegetación, todos estos animales que existieron en el huerto del Edén, y después del diluvio, todo eso quedó ¿qué? Completamente fosilizado. Y esta nave espacial descubrió que en este lugar existen esos dos ríos fosilizados. Aquí, el huerto del Edén es actualmente el Golfo Pérsico, descubierto por científicos. Aquí está, ¿sí? Pisón y Gion, está en lo profundo de la tierra. Usted puede investigar si quiere en YouTube, Google, investigar, y se va a dar cuenta de esta realidad, de que estos 4 ríos que habla Génesis, hay 2 que hoy visiblemente podemos verlos, pero hay 2 que no, y ya están descubiertos, están fosilizados en lo profundo del desierto del Sahara, donde queda el Golfo Pérsico. Allí están estos 2 ríos. Entonces, esta historia nos da una lección importante. ¿Cuál lección? De que la Biblia es 100% ¿qué? La palabra de Dios. El huerto del Edén existió, y hay muchas pruebas más el huerto del Edén, pero pues por el tiempo necesito avanzar. Ahora viene una pregunta: ¿será que existió el diluvio? ¿Será que el diluvio de Noé sucedió o no sucedió? Génesis capítulo 6 versículos 14 y 15 dice: haz un arca de madera de ofer, harás aposentos en el arca y la calafactarás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. ¿Será que esto fue verdad? ¿Será que el arca de Noé existió? ¿Será que el diluvio fue una realidad? ¿Sí? Dios decidió juzgar a esta generación. Aproximadamente desde Adán hasta el diluvio se cree que pasaron 1656 años. Dios juzgó. El primer juicio que Dios hizo, ¿cuál fue? El juicio de Adán y Eva. Ahora, usted me dirá: pastor, ¿por qué esa historia no la cuenta? Número 1, para que usted crea que lo que dice la Biblia es 100% verdad. Génesis fue escrita ¿hace cuántos años? 3500 años. 3500 años. Dios le revela a Moisés, le muestra a Moisés todo esto que estamos viendo, le habla un huerto del Edén, y hoy en día han descubierto todo esto. El arca de Noé es igual, ¿sí? Entonces, ¿cómo era el arca de Noé? Voy a mostrarle aquí una imagen rápidamente, aproximadamente cómo era el arca de Noé. El arca de Noé, comparado con un automóvil, ¿sí?, comparado con un edificio y comparado con un establo. El arca de Noé medía 137 metros de largo, ¿sí?, 22.8, casi 23 metros de ancho y casi 14 metros de altura, y tenía 3 compartimientos. Era un barco inmenso, gigante, donde solo 8 personas se salvaron y otras no se salvaron. Ahora, ¿por qué se habla de esta historia? Uno dirá: historia tan bonita. No es solamente esto. Todo lo que la Biblia nos enseña tiene un mensaje espiritual. Todo tiene un mensaje espiritual. Por ejemplo, ¿por qué Dios juzgó a Adán y Eva? Por su desobediencia. Por ejemplo, ¿por qué Dios juzgó a la gente del tiempo de Noé y muchos se ahogaron? Porque Noé predicaba, era un pregonero, le decía: viene un diluvio, va a llover, y decía a la gente: eso son mentiras, otro día estás loco. Hoy en día es igual. Hoy en día la gente se le dice: mire, venga a Cristo, escuche el Evangelio, tiene un juicio para la tierra, Dios va a llamar la cuenta. No, eso es falso. Es una enseñanza. Y todos los juicios de la Biblia
el diluvio, o el huerto del Edén primero, el diluvio y muchos más que vamos a ver. Todo eso es un espejo para que nosotros miremos y no cometamos el mismo error de ellos. El arca era aproximadamente de ese tamaño, para que usted lo tenga presente, era muy grande. Por ejemplo, aquí otra imagen. El arca es como poner 50 carros aproximadamente, pero así. De ese tamaño era la longitud del arca, era inmensa. Es como para que usted tenga una imagen. ¿Sí? Tenía 300 codos de largo. Un codo es eso, ¿no? Cuando la Biblia habla de un codo, se refiere a esta dimensión, de aquí a acá. Y un codo es aproximadamente 46 centímetros. ¿Sí? Ahora, dependiendo también de la mano, ¿no? Porque hay gente que tiene una mano más grande que otra. Pero aproximadamente un codo son 45 centímetros. El arca medía aproximadamente 300 codos de largo, 137 a 38 metros. Era inmensa, ¿cierto que sí? Pero vuelvo y lo reitero, ¿por qué? Mire, ¿qué dice Génesis capítulo 6? Versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de ellos era de continuo solamente ¿qué? ¿Qué significa esto? Que todos los hombres nacieron desde Adán siendo pecadores. Dice aquí, los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente al mal. ¿Qué esperó Dios cuando Adán y Eva fallaron en el huerto del Edén? Que la generación que viniera honrara a Dios, enmendara sus errores y se volvieran a Dios. ¿Pero qué pasó? No pasó así. Así lo dice Génesis. No, la gente más maldad, más maldad. Y esa maldad que hace que Dios venga a traer juicio. Creo que así es. La desobediencia produce juicio. La desobediencia produce castigo. El no recibir la salvación, el no tener el perdón de los pecados, produce castigo. Los seres humanos, escuche, desde su nacimiento somos pecadores. Estos tres filósofos errados, completamente errados. Dice acerca de la naturaleza humana, innatamente buena o pecadora. Es una pregunta. Ellos decían que el hombre nace naturalmente bueno. ¿Sí? Estos filósofos dicen que el ser humano nace bueno, pero por el entorno que lo rodea se vuelven malos. Eso dicen ellos. ¿Usted cree eso? Eso es falso. Totalmente falso. Ningún ser humano nace bueno. Ninguno. ¿Dónde está eso en la Biblia? Mira, aquí está. Salmos, esto dicen ellos. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que el hombre nace pecador. ¿Qué dice Salmo capítulo 58:3? ¿Qué dice? Dice, se apartaron los impíos, los pecadores. ¿Desde dónde? Desde la matriz. Se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. ¿Sí ven? La Biblia enseña que todos los hombres somos pecadores. La Biblia enseña que todos los hombres nacimos separados de Dios. ¿Por qué? Por nuestro primer padre, Adán y Eva. De ahí. Por eso, ¿qué dice Romanos capítulo 3? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y por eso necesitamos solucionar ese problema. ¿Por qué? Porque es un problema que el hombre tiene de base, de raíz. El hombre en este momento, la humanidad en este momento está bajo un juicio de Dios. Y si el hombre no soluciona ese problema, va a ser castigado. Tiene que solucionarlo. Y esto lo vamos a ver en ese seminario. Dios es paciente ¿para quién? Para con los pecadores. Pero sí o sí juzgará a la humanidad. ¿Sí? Sí o sí. Como una película, cuando usted ve una película tiene un inicio, pero tiene ¿qué? Un final. Y se acabó. Esta historia de la humanidad es una película. Esto se va a acabar. Empezó un día en un lugar llamado el huerto del Edén. Y hemos vivido muchos capítulos. Han pasado muchos años de la humanidad, diferentes generaciones. Pero esta película algún día va a tener su final. La Biblia dice que Dios no tendrá por inocente al culpable. Así dice la palabra de Dios. Esto va a llegar a su final. Miren, en Génesis capítulo 7:6, ¿qué dice? Y Jehová, ¿qué? Cerró la puerta
¿Por qué dice que Jehová cerró la puerta? Diga conmigo, hay un tiempo límite. Moisés le decía a la gente, mire, por favor, venga, suba al arca. Va a llover, va a caer agua en el cielo. ¿Sabe qué le decía a la gente? Loco. ¿Por qué? Porque nunca había llovido, sino que de la tierra salía como especie de un rocío, qué sé yo, un vapor que regaba los campos para que fueran fértiles. Nunca había llovido. Y él le decía, va a llover. Y la gente le decía, loco. Hoy le decimos a la gente, venga al seminario, porque viene juicio para la tierra. Oh, está loco. Pero usted no está loco, ni yo. Hoy estamos aquí, escuchando esta verdad. ¿Por qué? Hay un límite. Cuando Dios dice, y Jehová cerró, ¿qué? ¿Qué significa eso? Hay un límite. Si tú estás en este seminario, es porque Dios, escúchame bien, por favor, escúchelo con todo su corazón, y se lo digo con todo el mío. Si usted está en este seminario, es porque Dios le quiere dar la salvación. Y esa salvación que usted va a recibir es una vez y para siempre. Amén. Es una vez para siempre. Mire, pero ¿qué hay que hacer? Hay que tener la voluntad y el anhelo. Mañana puede ser demasiado tarde. Hay muchas personas que uno la ha invitado y sabe que otro día, y si ese día no llega para ella, mire, recibamos esta enseñanza. La salvación es eterna, ¿sí? Pero el tiempo para recibirla no lo es. Escuche, la salvación es eterna, pero el tiempo para recibirla, ¿qué? No lo es. Se muere y hasta ahí llegó. ¿Se acuerda del rico y Lázaro? Padre Abraham, envía a Lázaro, envía a alguien. Ya no había tiempo. ¿Y sabe cuál es el peor castigo? ¿Y cuál es el peor tormento que una persona puede tener en el infierno? Mucha gente dice que no, que se quema con la candela. No, eso no es así. El peor castigo que una persona tiene en el infierno, ¿sabe cuál es? Por eso dice que cruje los dientes. ¿Sabe cuál es el peor castigo? Saber que tuvo la oportunidad de creer, de subirse al arca y no se subió. Remordimiento. Segundo, Dios puede soportar el pecado por un tiempo, pero no para siempre. Él soporta. ¿Sí? Tercero, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Así dice la Biblia. ¿Qué dice la palabra? Mire, aquí está Noé. La gente tocaba la puerta y Noé, en su humanidad, porque era un hombre bueno en su humanidad, quizás él lloraba y decía, Dios, ya no. La Biblia habla del tiempo de los gentiles. Hoy es el tiempo de los gentiles. El tiempo de salvación es hoy para usted. No postergue más esto. Si usted está aquí es porque Dios le ha traído, porque le quiere dar el mayor regalo que usted puede recibir. No postergue más esto. Mire, el Evangelio tiene la oportunidad, pero no es eterno. El Evangelio algún día se va a terminar, porque la palabra Evangelio es eso, salvación. La salvación algún día se va a terminar. ¿Por qué? Porque va a llegar, esta película va a llegar a su fin, y los justos irán a vida eterna, y los no a condenación. Tiene un fin. Aproveche ahora que hay tiempo. Mire, Eclesiastés capítulo 13, verso 17, que dice: y dije yo en mi corazón. ¿Qué dice? Y dije yo en mi corazón, al justo, al impío juzgará Dios. Porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que hace. Hay un tiempo. Mi tiempo es ahora. Génesis capítulo 7, verso 19 dice: y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos fueron ¿qué? Cubiertos. Dios juzgó a aquella generación, la generación de Noé. ¿Y cuántas personas se salvaron? 8 nomás. Tremendo esto, ¿no? ¿Qué nos da a entender esto? Que lastimosamente no debo decirlo con mi corazón y no quisiera decirlo, pero no debo decirlo. Es mala gente que se va a perder que la que se va a salvar. Y ustedes están aquí, dentro de los que se van a salvar. Es un privilegio grande. ¿Cuántas personas? Creo que fue hoy o ayer, no sé, en Nepal, una avalancha acabó con una cantidad de gente. ¿Cuántas personas de esas hoy día, en este momento, están en el infierno
y no tienen oportunidad, como en el tiempo de hoy. Ábrenos, no ve la puerta, ábrenos. Y digo, no, yo no puedo, ¿por qué? Porque no fui yo el que la cerré, la cerró Dios. Amigo, escape por su vida, pero no a su manera. Escucha el seminario durante toda esta semana. Usted va a aprender cosas muy importantes acerca de la salvación. Mire, Dios juzgó a aquella generación. ¿Qué dice? Dios la juzgó. Ay, pero pastor, Dios es bueno. Sí, pero la Biblia dice que también es fuego consumidor. Dios tan bueno, ¿cómo va a mandar gente al infierno? La Biblia dice así. ¿Sabe qué dice la Biblia? No tengan miedo al que puede matar su cuerpo. Témale más bien al que puede destruir su alma en el infierno. ¿Sabe quién es ese? Dios castiga al final, va a juzgar. Miren, ¿de dónde vinieron esas enormes cantidades de agua del diluvio? ¿De dónde vinieron? ¿Cierto? Una pregunta. ¿De dónde vino eso? Génesis 7:10 lo dice, vamos a leerlo. Y sucedió que el séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Vinieron el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes. Aquel día fueron ¿qué? Lea conmigo. ¿Fueron qué? Rotas todas las fuentes del grande abismo. Y las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿De dónde vino todo el agua del diluvio? De dos lugares. De cuevas subterráneas en la tierra. Por eso se dice que el planeta Tierra es más agua que tierra. ¿Y de dónde vino? De las cataratas de arriba, de otro lugar, aquí. Vamos a ver aquí esa imagen. La tierra, antes del hombre pecar, antes de venir el diluvio, la tierra tenía una leve capa de agua que la protegía. ¿Cuántos conocen los invernaderos? ¿Usted conoce los invernaderos donde se cultiva? Es como unos plásticos que le ponen para proteger el cultivo, para que los rayos del sol no penetren tan fuertemente y en fin, para cubrir. La tierra tenía esta agua. Pastor, pero ¿de dónde inventó usted eso? No, no lo inventé yo, la Biblia lo dice, vamos a verlo. Mira, aquí dice: e hizo Dios la expansión. Ahora vamos a leer de una manera para que usted lo entienda mejor. Y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y de las aguas que estaban sobre la expansión. Vamos a leerlo aquí, ahora regresamos acá. Perdón, aquí, mire, aquí lo hizo de otra manera. Así que Dios creó el firmamento, ¿sí?, afuera, y separó las aguas, unas quedaron arriba del firmamento, estas, y otras debajo. ¿Cuáles? Las que están en la tierra. ¿Cuáles? Los mares, los ríos, aquí. Esto es lo que dice el texto que leímos ahorita, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedió? Volvamos un poquito atrás. ¿Qué sucedió? La tierra tenía la protección. Por eso usted nota, yo antes pensaba que la edad que el hombre había 983, 900, yo pensaba que eso era simbólica. No, la gente vivió todo ese tiempo, 900, 800, empezó a bajar. ¿Por qué? Porque primero la alimentación, los alimentos más saludables. Segundo, los rayos del sol penetraban, tenían que penetrar, pero no penetraban y no lastimaban tanto la tierra como tal. Hay un estudio científico que dice que las personas que están expuestas más al sol envejecen más rápido. Una persona que se expone más al sol se envejece más rápido. Y toda esta agua es lo que dice el Señor. Por eso dice, vamos otra vez un poquito acá, dice: y las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿Las cataratas de dónde? De los cielos. ¿De qué está hablando? De esta agua que cubría la tierra. Ya no está. Por eso hoy tenemos el calentamiento global y por eso hoy el sol está haciendo muchos estragos. Miren nomás, muchos países hoy ya están incendios, pérdidas y todo, porque ya no hay una protección, ya la tierra no tiene protección. Esta agua la protegía, ¿sí? Entonces aquí fue antes del diluvio, después del diluvio totalmente llena de agua, y hoy día la tierra como está, la tierra habitada y sostenida por las leyes establecidas por Dios. Aquí está la tierra, ¿sí? Ahora, esa vino del cielo. ¿Dónde están las del agua? Porque aquí las vienen de la tierra. Dice:
Y aquí, ¿dónde está? El segundo. El año 609, en el segundo, el 20 del mes, aquí fueron rotas las fuentes del gran abismo. Aquí. ¿Dónde están estas fuentes del gran abismo? Vamos a mostrar aquí esta foto. Descubren aguas subterráneas que triplican la de los mares. Científicos. Lugares donde no han podido llegar, pero descubren aguas subterráneas. ¿Sí? Aquí está. Ahora vamos a ver un poquito de otra cosa. Salmo capítulo 33, verso 7. Ahora, ya supimos de dónde vienen esas aguas. Arriba y aguas subterráneas. Por eso el diluvio fue un cataclismo. ¿Por qué? Miren usted, agua arriba, todo se vino eso, agua impresionante. Y las aguas que estaban abajo empezaron a salir. Por eso hubo mucha destrucción en el diluvio, demasiada destrucción. Tanto así que el mismo desierto del Sahara, que no era desierto, quedó tapado completamente. Ahora, mire lo que dice el Salmo capítulo 33, verso 7. Él junta como montón las aguas del mar. Junta. ¿Cuántos aquí han metido hielo en la nevera? ¿Cuántos han metido hielo? Usted, para meter hielo en la nevera, ¿usted qué va? Abre el grifo, lo llena de agua, junta agua allí y lo mete en la nevera. ¿Qué está diciendo el Salmo cuando dice: Él junta como montón las aguas del mar y pone en depósito los abismos? Escucha esa palabra. Y pone en depósito los abismos. Habla de eso. El rastro físico del diluvio, la reserva. ¿Para dónde se fue el agua que vino del diluvio? Para el polo sur y el polo norte. Entonces juntó el agua del diluvio polo sur y polo norte. Y no solo allí, sino que también lo juntó en otro lugar que lo vamos a ver. Aquí dice: Él junta como montón las aguas del mar, pone en depósito los abismos. El 100% del agua. Mira, aquí está un glacial, aquí está el polo sur, y el polo sur, escuche, de aquí hasta acá, esto que está aquí abajo es hielo, ¿no? No es el reflejo de esto que está aquí, es hielo. Y de aquí a acá hay 2 kilómetros de puro hielo. ¿Sabe? De la superficie a esta profundidad que usted hay 2 kilómetros, 2000 metros de puro hielo. Pero ¿sabe qué es lo impresionante? Que el polo sur, ¿de qué tamaño es? Escuche bien, el polo sur es así, es 12 veces Colombia. ¿Es pequeño? En el polo sur caben 12 Colombias. Y eso que es solo el polo sur, el norte. Toda esa agua cayó allí. ¿A dónde más cayó esta agua? Él pone en depósito los abismos. Existe, escuche bien, en el mundo existen más de 26 fosas marinas. La menos profunda es de 7000 metros. Escuche, la menos profunda es la de 7000 metros, que existen más de 26. ¿Sí? Y entre esas fosas marinas hay una que se llama la fosa de las Marianas. ¿Y sabe cuánto mide la fosa de las Marianas de profundidad? Mide 11.529 metros. ¿Sabe cuánto mide? ¿Sabe cuánto tiene de altura el monte Everest? Aproximadamente 8.600 metros. Es decir, que el monte Everest cabe en la fosa de las Marianas y queda perdido. Toda esa agua del diluvio, por eso dice el texto, que vamos otra vez acá atrás, Él junta como montón las aguas del mar. ¿La juntó a dónde? En los polos. Y Él pone en depósito los abismos. Él usó las fosas, todo, para depositar todo el agua que cayó ¿dónde? En el diluvio. Le pregunto, ¿la Biblia es 100% de la palabra de Dios, sí o no? ¿Hace cuántos años se habló de esto? Muchos años, 2700 años, 3500 años, que escribieron todo esto. Y los seres humanos, los científicos, la ciencia, apenas hace poco años lo descubrieron. Le pregunto, ¿la Biblia es 100% de la palabra de Dios, sí o no? Le pregunto, ¿Dios existe 100% de verdadero? Así es. La palabra es verdad. Salmo capítulo 104, ahora vamos a ver un video rápidamente. Salmo capítulo 104, versos 6 al 8. Con el abismo, como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu tono se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú lo fundaste. Aquí está mi vida. Fosas marinas. Sí. La ingeniería de los océanos, lo que le decía aquí, el monte Everest cabe aquí, en esta fosa, donde Dios depositó
el agua. Mire, rápidamente, la síntesis geológica del diluvio. ¿Sí? Cálculos científicos demuestran que si se nivelaran todas las montañas y valles actuales de la Tierra, la corteza del planeta entero quedaría cubierto por un océano global. Es decir, ¿saben qué dicen los científicos? Que si toda el agua que está represada, congelada en los polos sur y polo norte, y toda el agua que está guardada en las fosas, si toda esa agua saliera a flote, toda la Tierra quedaría así tapada. ¿Por qué? Porque esto fue lo que pasó ¿dónde? En el diluvio. Esto fue lo que pasó en el diluvio. Toda la tierra totalmente llena de agua. Toda. Hay muchas evidencias más acerca de esto. Los fósiles marinos en los montes altos, evidencia del diluvio. Hay fósiles. Por el diluvio universal vino un cataclismo, o sea, una destrucción, algo impresionante que vino. Agua de arriba, agua de abajo, se mezclaron, se encontraron. ¿Usted se imagina eso? Y fue impresionante. ¿Sí? Mire, subieron las aguas. Mira aquí esta imagen está aquí. Porque hay fósiles de peces en lo alto de los montes Himalaya. No debe de haber. Pero ¿por qué llegaron los peces allá? En una montaña donde no hay mares, en una montaña donde no hay ríos, ¿por qué llegaron peces allá y están fosilizados? ¿Por qué? Porque eso pasó con el diluvio. Todo se revolcó, para que usted me entienda, todo se revolcó. Mira lo que dice aquí. ¿Sí? En Chile encuentran 40 ballenas fosilizadas. Aquí están. Fósiles de ballenas hallados en lo alto de los Andes. ¿Sí? Demuestra. ¿Sí? Todo esto. Aquí, miren, todo esto son fósiles que encontraron en todos estos lugares. Aquí, mire, aquí. Todo esto que usted ve aquí, que son como marcas, ¿sí? Como marcas, pero se llaman fosilizados. Han encontrado cucarachas fosilizadas. Escuche esto, como de 33 centímetros. ¿Sabe qué es eso? Una cucaracha es grande. Así eran las cucarachas en el huerto del Edén. Les han encontrado fosilizadas. Han encontrado huesos de gente gigante. Los gigantes existieron, sí, la Biblia lo enseña. ¿Por qué? Porque el estilo y el ambiente de vida antes del hombre pecar y todo y empezar la humanidad a degradarse era mejor. ¿Sí? Todo eso son fósiles. Mire, con el abismo, dice, como con vestido lo cubriste, sobre los montes estaban las aguas. Mire aquí, mire. Proceso de formación de los lagos salados, mire, aquí. El mundo cubierto por el diluvio. Todos, ¿qué sucedió aquí? Cuando el diluvio vino, todas las aguas cubrieron ¿qué? La tierra, y estas montañas quedaron como tapadas, totalmente tapadas. Dice la Biblia que llegaron a ese fin y quedaron tapadas hacia arriba, si no estoy mal, como 15 codos más. Mucho más. O sea, no se veía ninguna montaña. Nada se veía, nada. El monte Everest quedó totalmente tapado. Todo lo que existía quedó totalmente tapado. Mire. Tercero, entonces, ¿qué sucedió? Cuando las aguas se retiran, y ya supimos para dónde se fueron, ¿cierto? Las aguas. Cuando las aguas se retiran, van a quedar ¿qué? En muchos lugares van a quedar. Y resulta que aquí hay lagos con agua salada. Por ejemplo, en Mongolia no hay mar. Usted puede investigar. En Mongolia no hay mares. Y en Mongolia, en ese territorio, hay lugares que tienen lagos salados. ¿Por qué? Hasta allá llegó el diluvio. ¿Sí? Otra evidencia es esto. Mira, aquí está. Lagos. ¿Sí? Donde no hay. ¿Sí? Hoy en día se descubrió el arca de Noé. Mire, aquí está. Génesis 8:3, ¿qué dice? Importante eso, presta atención, ya vamos terminando, dice: y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. ¿Cuánto duró las aguas? 150 días. Luego se retiraron. ¿Y qué dice? Después de que las aguas empezaron a bajar, dice: y reposó el arca en el mes séptimo. ¿Dónde reposó?
a los 17 días del mes, sobre los montes, plural, no singular, plural, montes Ararat. Le pregunto, ¿hace cuánto fue escrito esto? 3.500 años. Hace 3.500 años Moisés escribió, ¿sí?, que el arca reposó ¿dónde? En los montes Ararat. ¿Será eso verdad? Aquí está, miren. Estos son los montes Ararat. ¿Dónde están los montes? En Turquía. Si quiere ir, allá, en Turquía. Ahí están los montes Ararat. Y mire, la Biblia no se equivoca. ¿Habla de qué? Montes. ¿Por qué montes? 1 y 2. Allí descubrieron. Actualmente el arca de Noé, aquí está en ese lugar. Si quiere ir a conocer allá, puede ir. Ahí está el arca de Noé, la descubrieron ya. ¿Qué dice la Biblia? Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes ¿qué? Ararat. ¿Sí? Le pregunto, ¿Moisés conocía este lugar? ¿Usted qué dice? No, ¿por qué lo supo? Diga conmigo, revelación divina. Dios le reveló, demostró. Tremendo esto. Mire, aquí está. Exploradores aseguran haber encontrado el arca de Noé en Turquía. Sí, aquí está, mire. Hay un arca de Noé en el monte Ararat. Aquí está la pieza internamente. ¿Voy a mostrar un video? Rápidamente. Aquí. Nos cambiamos ya para contar que un grupo de investigadores integrados por expertos de China y Turquía aseguran haber localizado el arca de Noé. El hallazgo habría ocurrido en el monte Ararat, en Turquía. Uno de los miembros del grupo aseguró haber encontrado una estructura de madera antigua a una altitud de 4.000 metros en el este de ese país, cerca de la frontera con Irán. Los restos tendrían unos 4.800 años de antigüedad, aunque aún no existen pruebas que certifiquen totalmente el descubrimiento. Los expertos declaran estar un 99,9% seguros de que se trataría del arca. El grupo ya ha contactado al gobierno de Turquía para pedir que se proteja la zona para iniciar las investigaciones correspondientes. Entonces, le pregunto, ¿la Biblia es verdadera? ¿Sí o no? Hace 3.500 años que dijo que iba a encallar, ¿dónde? En el monte Ararat. Ya lo descubrieron, ¿es verdad? La Biblia es 100% la palabra de Dios. Es muy importante entender esto. Mire, y por último, voy a bajar aquí como un abrebocas así. Vamos a estudiar. Israel, testigo de Dios. Cuando nosotros conocemos la historia de la humanidad, cuando conocemos la historia de un pueblo llamado Israel, nos damos cuenta que Dios está vivo y que es real. ¿Sí? La historia de Israel da testimonio del Dios vivo y verdadero. ¿Sí? Pero vamos a verlo no desde un punto de vista fanático, porque hoy hay muchas personas, muchos religiosos que idolatran a Israel. A Israel no hay que idolatrarlo. Antes por Israel hay que orar para que sea salvo. Porque hoy en día muchos dicen, yo soy israelita espiritual. ¿De dónde sacaron eso? Israel solamente hay un pueblo, pero Israel no es para idolatrarlo. Vamos a aprender a través de Israel, que es un testigo. Ahora, mire, al mirar la historia de Israel podemos conocer que Dios está vivo. Y esta es una de las señales fuertes de la Biblia que nos enseña la existencia y que Dios está vivo. Segundo, podemos saber que la Biblia es verdadera. Cuando nosotros conocemos la historia de este pueblo, cómo originó y cómo se desarrolló en la historia de la humanidad y cómo influyó en la humanidad, uno se queda boquiabierto y dice, Dios existe real. Esto lo vamos a aprender bien a fondo mañana. Por eso mañana no se pierda. Mire, y por último, nos da lecciones directas a nosotros. Ahora, mire, la historia del huerto del Edén, la historia del diluvio, ¿sí? Y la historia de Israel, y muchas cosas, y muchas más historias, pero en especial estas tres: la historia del Edén, la historia del diluvio. ¿Para qué nos sirve? Diga conmigo, me trae una enseñanza espiritual. Ejemplo, el huerto del Edén. ¿Qué nos enseña el huerto del Edén? Que la desobediencia a Dios la castiga. El diluvio, ¿qué nos enseña? Que el no hacer caso, el no prestar atención, el ser desinteresado, el hacer caso omiso. Noé, viene un agua, viene el diluvio, viene locura.
traer juicio. Y vamos a aprender también a través de este pueblo cómo Dios nos habla a través de este pueblo. Miren, leamos este versículo y con esto lo dejamos y seguimos mañana. Leemos bien a fondo la historia de Israel. Miren, Isaías 43:10, lea muy presente este texto. Dice así: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis. ¿Sí ven? Dios le dice al pueblo: a usted los escogí, Israel, para que me conozcan y crean. Dice: y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Mire, esa palabrita aquí, ¿cómo se llama? Testigos. Hay un grupo por ahí que llama testigos. Yo no soy nada de eso, ni usted tampoco, ni usted ni yo. Nadie en esta tierra es testigo de Jehová. Los únicos testigos de Jehová son los israelitas, nadie más. ¿Por qué? Porque un testigo es aquel que ha visto algo o ha vivido algo. Y la historia de Israel solamente la vivieron ellos. Testigos de Jehová no hay nadie en la tierra, eso es falso. Solo ellos, perdón, aparte de los israelitas. Y vamos a darnos cuenta mañana por qué Dios los llama testigos a ellos. ¿Por qué? Es importante tener esto muy claro, ¿sí? Hasta aquí hoy vamos a orar. ¿Cuántos están aprendiendo la palabra de Dios? ¿Se están aprendiendo? ¿Van a venir mañana? Venga mañana. Mañana vamos a ver esa historia profundamente. Usted se va a quedar asombrado de lo que usted mañana va a aprender de Israel. Pero no aprender como historia, ¿no? ¡Ay, Israel! ¡Ay, tan bonito ese pueblo! ¡Ay, lo que le pasó! No. Usted se va a dar cuenta que ellos son un espejo para usted y para mí. Todo lo que ha pasado en la Biblia, la historia bíblica, tiene una enseñanza espiritual. Es un espejo para que nos veamos en él. ¿Sí? Eso es como cuando alguien dice: mire lo que le pasó a ese joven. Yo a veces a mi hija, por ejemplo, jovencitas que han salido por allí en las redes, que las han matado, las han violado, porque se han ido sin permiso de los padres, inclusive. Y muchas veces los jóvenes dicen: ay, pero eso fue ella. No. Es un espejo. Israel es un espejo para nosotros. Es un espejo para que tengamos. Vamos a orar en esta noche. Señor y Dios, te damos gracias en esta noche. Oh Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, gracias por permitirnos escuchar en esta noche tu palabra. Sabemos, Señor, que apartado de ti, lo dice tu palabra, nada podemos hacer. Y estoy muy agradecido contigo por permitir que todas estas hermosas personas estén aquí escuchando tu palabra. Señor, tú nos enseñas y tú nos das conocimiento de tu palabra, Señor, para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos, Señor, los que no han recibido la salvación, puedan recibir la salvación. Hemos estudiado durante el día de ayer y hoy acerca de tu existencia, y hemos estudiado acerca de que la Biblia es tu palabra 100%. Solo teniendo claro esas dos cosas, solo creyendo firmemente en esas dos cosas, que tú eres el único Dios verdadero y que la Biblia es 100% tu palabra, con eso nos basta, Señor, para poder y emprender el camino para recibir la vida eterna, la salvación. Te pido, Señor, que les des fuerzas a todas aquellas personas que están aquí y a las que hoy no vinieron, que vengan mañana, Señor, y sigan escuchando atentamente como lo están haciendo, para que reciban el regalo más grande, Señor. Yo sé, Señor, que se van a presentar obstáculos. Satanás, el enemigo, se va a levantar en tu camino mañana, en la tarde, y te va a decir: no vayas, pero tienes que vencer. No te olvides las dos cualidades que necesitas para recibir la salvación. Número 1, anhelarla, y número 2, buena voluntad. Esfuérzate y sé valiente. Ánimo, ven mañana, porque Dios te va a seguir hablando a tu corazón para que recibas la verdad, la verdadera felicidad, la felicidad verdadera en tu vida. Oramos en esta noche en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.